Hola, estimadas alumnas y alumnos del séptimo año. Continuando con las principales características de la Edad Media, hoy día vamos a hablar acerca de la economía y de la sociedad feudal. Por eso el objetivo va a ser que ustedes puedan identificar las principales características de la economía y la sociedad medieval o la sociedad feudal. Bien, la clase pasada, ¿no es cierto?, vimos sobre eh, la organización política, social y económica de la Edad Media o del Medioevo, que era el feudalismo. ¿No es cierto? Dijimos que era una sociedad, era un sistema donde existía la reciprocidad, es decir, había que dar para recibir. ¿No es cierto? Así el pueblo, los campesinos, ponían su trabajo a cambio de la protección, ¿no es cierto?, de los caballeros feudales y del rey y del señor feudal. Bien, hoy día entonces vamos a hablar de la economía, pero para hablar de la economía primero, ¿no es cierto?, tenemos que recordar un poco diciendo que cuando comienza la Edad Media, ¿no es cierto?, comienza con el fin del Imperio Romano. Bien, con el fin del Imperio Romano disminuyó el comercio. En la época del Imperio Romano, ¿no es cierto?, como Roma dominaba gran parte de Europa y existían muchos caminos y que eran custodiados por el ejército de Roma, entonces había un gran comercio desde el Medio Oriente a Europa, de Europa a África, de África, ¿no es cierto?, al Medio Oriente, etcétera. Entonces, todo eso siempre estaba presente el ejército de Roma y eso daba seguridad a los comerciantes que podían trasladarse de un lugar a otro, ¿no es cierto? Por el mar Mediterráneo siempre igual estaba la flota o la armada, ¿no es cierto?, de Roma que protegía los barcos que comerciaban. Pero cuando se produjo el fin del Imperio Romano, eh, primero, ¿no es cierto?, se produjo la invasión de los bárbaros. ¿Y los bárbaros dónde atacaban? A las ciudades. Entonces la gente huyó de las ciudades. ¿Y a dónde huyó? Se fue de las ciudades porque eran inseguras, porque era ahí donde atacaban los bárbaros. Se fueron a vivir al campo, principalmente. Se volvió, ¿no es cierto?, eh, una... Europa se volvió rural. Pasamos de lo urbano a lo rural, de las ciudades al campo. Le explicaba, ¿no?, ¿no es cierto?, la inseguridad de los caminos, por lo tanto el comercio, los comerciantes ya no tenían la seguridad de que si iban, ¿no es cierto?, con su mercadería iban a llegar, por lo tanto dejaron de comerciar. Y al no haber comercio y a no haber gente en las ciudades, que vivían principalmente en el campo, no había dinero, no empezó a circular el dinero. Y por lo tanto ahora el comercio se va a basar en el trueque, es decir, cambiar una cosa por otra. Ya no se compraba, sino que se cambiaba. Por ejemplo, ¿no es cierto?, 2 gallinas o 3 gallinas por un chancho. Ese es el trueque. Se empezaban a cambiar cosas en vez de comprarlas. Entonces, teniendo claro eso, podemos decir que es cierto que la economía de la Edad Media se va a caracterizar, ¿no es cierto?, por ser rural y agraria. Rural, por lo que les decía yo recién, ¿no es cierto?, que la gente dejó las ciudades. No es que la ciudad haya quedado completamente abandonada, pero un gran porcentaje de la gente se fue de las ciudades al campo porque las ciudades eran inseguras, porque, vuelvo a repetir, era ahí, ¿no es cierto?, donde llegaban estos ejércitos de bárbaros a atacar las ciudades, porque ahí es donde estaba la riqueza y ellos eran principalmente saqueadores. Atacaban las ciudades para robarse las riquezas que allí había. Entonces, por eso dice que la economía se caracterizó por ser rural, porque se basó principalmente en el campo. Y agraria, porque tal como dice ahí, ¿no es cierto?, la tierra era la principal fuente de sustento y riqueza. Como ya el comercio no servía, ahora lo que daba riqueza y lo que daba el sustento a la gente, o sea, lo que le proporcionaba los elementos para poder sobrevivir y desarrollarse, ¿no es cierto?, era lo que se obtenía de la tierra, de la agricultura. Por eso entonces la economía se va a caracterizar por ser rural y agraria, o sea, se va a basar en el campo y en la agricultura. Esa va a ser la principal fuente de riqueza ahora en la Edad Media.
en la edad antigua, en la época del Imperio Romano, era el comercio. Ahora va a ser la agricultura. Y, ¿no es cierto?, eso va a llevar a que cada feudo se vuelva autárquico. Autárquico. ¿Qué quiere decir autárquico? Que como no había comercio, cada feudo, ¿no es cierto?, o señorío, tenía que producir todo lo necesario para el consumo. Es decir, que cada feudo tenía que producir, por ejemplo, productos artesanales, por ejemplo, herramientas, vestimenta, eh, no sé, loza, etcétera, y también producir los alimentos. Es decir, eso quiere decir autárquico, es decir, que cada feudo debía generar todos los productos que necesitaban para el desarrollo de la vida. Es como, por ejemplo, si dijéramos que Traiguén es un feudo y, y no podríamos, por ejemplo, ir a comprar a Temuco, sino que todo lo que nosotros necesitamos para vivir, eh, no sé, pues alimentos, remedios, ropa, etcétera, lo tendríamos que producir aquí mismo. Eso sería una autarquía, es decir, que nosotros produzcamos lo que vamos a consumir. Entonces, esas son, desde el punto de vista económico, las principales características, ¿no es cierto?, de la economía feudal. Una economía basada en lo rural, en la agricultura y, ¿no es cierto?, que era una economía autárquica, donde cada feudo, cada señorío debía producir todo lo necesario para poder eh, sustentar la vida. ¿Por qué? Porque ya no existía el comercio, ¿no es cierto?, a nivel internacional, porque ya los caminos eran inseguros y no se podía comerciar a larga distancia. Entonces, esa va a ser la principal característica desde el punto de vista económico. En lo social, en la sociedad, se va a surgir una sociedad estamental que posee una estructura rígida. ¿Por qué? Porque nadie podía cambiarse, ¿no es cierto?, o mejorar su condición social. Por ejemplo, hoy día tenemos clase media, clase alta y clase baja. Y alguna persona de la clase baja, ¿no es cierto?, si le va bien en la vida, puede ascender, puede pasar a ser de la clase media o puede ser de la clase alta. En ese tiempo no. Se nacía en la clase baja, se moría en la clase baja. No había movilidad social, por eso se llamaba rígida y jerarquizada. Es decir, ¿no es cierto?, estaba el rey, estaban los señores feudales, estaban, ¿no es cierto?, los campesinos. Existía una jerarquía claramente delimitada, donde el campesino no podía ascender, no podía mezclarse con las demás clases sociales. Por eso dice ahí, ¿no es cierto?, también que son clases sociales cerradas. No hay movilidad social. El que pertenece a la clase social donde se nace, o sea, si usted en esa época, si me vio en esa época, nosotros, si nacíamos en la clase campesina, moríamos en la clase campesina. Si nacíamos en la nobleza, íbamos a ser nobles toda la vida, íbamos a ser de la parte de la clase social alta. No había movilidad social, por eso se dice que es una sociedad estamental, estructurada, rígida, jerarquizada. Son clases sociales cerradas, no había movilidad social como hoy día, donde una persona, por ejemplo, que nace, ¿no es cierto?, en la clase baja, digamos pobre, si le va bien en la vida, por ejemplo, a través de los negocios, a través del estudio, que es un gran elemento de movilidad social, la educación. Si ustedes, por ejemplo, les va bien, estudian, salen de cuarto medio, estudian una buena carrera, pueden, ¿no es cierto?, ascender socialmente porque van a ganar un buen sueldo y eso les va a permitir un mejor nivel de vida. Bien, esperando que les haya quedado claro, nos vemos en la próxima clase.